Bueno, compañeros, el día de hoy les vamos a hablar acerca de la incubadora neonatal de transporte RWT de la marca Olidef. Bueno, entonces aquí como podemos observar en la pantalla, hicimos una pequeña simulación para explicar y dar una pequeña capacitación a las personas que no saben utilizar este dispositivo, con la finalidad de que tengan una guía y una forma práctica y útil de saber cómo manejarlo y emplearlo. Entonces, antes que nada, vamos a dar la definición de qué es una incubadora. Entonces, una incubadora es un dispositivo biomédico, un dispositivo electrónico que tiene como finalidad crear un ambiente y un entorno ideales o adecuados para los bebés, en este caso, neonatos, que son los niños que nacieron prematuros. Entonces, estas condiciones ideales que toma la incubadora se basan prácticamente en una temperatura y una humedad ideal, las cuales van a permitir de que el niño se pueda crecer y desarrollar ya fuera del vientre de la madre durante un corto periodo de tiempo. Entonces ya mi compañero Daniel les va a explicar cómo es el procedimiento de cómo manejar esta incubadora. Bueno, pues como tal la incubadora, esta en específico tiene como parámetros principales la temperatura del cubículo, la del neonato y la de la humedad relativa. Sabiendo que la temperatura del cubículo, su condición óptima es en 35 grados. Y lo recomendable es que si se varía sea entre 32 y 37. Para el neonato, la temperatura ideal debería de ser de 36,5 grados. Y lo mismo, en un rango de 36-37 es aceptable y ya ahí pues hay que mirar y adaptarla de acuerdo a las condiciones del bebé. Y en cuanto a la humedad relativa, tenemos que lo ideal es un 70%, que puede variar entre los 60 y los 80, pues para que esté bien. En cuanto a la incubadora, este proceso lo asignamos o lo mostramos como un encendido de corriente alterna y corriente directa. Obviamente en la realidad, pues el encendido de batería no se ubica de esta forma, pero lo hacemos pues para la practicidad de la capacitación. Entonces, si corremos la simulación, un momento, perdón, ya está corriendo, no la había encendido. Entonces podemos elegir alterna. Aquí ya nos indica que está encendido, luego procedemos como a un segundo control. Exacto, y lo que nos dice acá es que no está calibrada. Lo que debemos nosotros hacer es calibrarla en cuanto a las temperaturas ideales, pero para practicidad del video lo que hicimos fue configurar un botón que lo haga. En este ya nos calibra, como ven acá no hay indicadores de alarmas de temperatura alta o baja y nos los dejó en las condiciones ideales. Esto indica que aquí el bebé está pues en un ambiente óptimo. Por ejemplo, lo que nos muestra ahorita que no está calibrada, nos muestra que hay una temperatura muy alta. Sea cual sea la temperatura que esté alta, él nos indican los sensores. Y eso activa que ingrese o que produzca aire frío, pues para regular la temperatura interior. Y que a su vez, como hay tanto calor, tanta temperatura caliente en la incubadora, este extractor busque extraerla o sacarla. Entonces acá calibramos de nuevo y lo mismo para cuando hay temperaturas muy bajas. La incubadora de por sí bota o proporciona el aire caliente para buscar esa regulación. Listo. Aquí podemos identificar cómo se ingresa los valores del paciente, el peso. Por ejemplo, pues en cero lo configuramos para que no muestre nada, no existe un paciente. Y a partir de acá, 1 kilogramo cuenta como un peso bajo. 2 kilogramos hasta los 5 kilogramos cuenta como un peso medio u óptimo, que es lo que se espera pues de un neonato. Y a partir de los 5 ya sería un sobrepeso que para este caso de neonatos que son prematuros sería algo pues no muy viable, es muy peligroso pues. Entonces dejémoslo en un ambiente óptimo de 3.
Aquí, pues calibrar ya lo vimos en el ambiente de gráficas, en el panel, podemos ver electrocardiograma y frecuencia respiratoria. La parte del electrocardiograma se mueve un poco rápido, esto debido a que la frecuencia cardíaca o las pulsaciones por minuto de un neonato es de 100, por lo que pues es muy avanzado comparado pues a lo que nosotros conocemos de una persona adulta. Y la frecuencia respiratoria la planteamos aquí como una onda sinusoidal que no es exactamente a lo que en realidad es, pero lo hicimos así porque es lo que más semejante encontramos, dado que simula los procesos de inhalación y exhalación. En cuanto a temperatura y humedad, tenemos humedad relativa y la temperatura del paciente o el neonato. Aquí pues se ve que no se alteran, pero esto es lo que nos indica es cuando hay una variación acá. Como pueden ver, la temperatura del paciente se altera. Bueno, dejémosla en una óptima y lo mismo para la humedad relativa. Obviamente si está calibrada, pues nos va a mostrar esa línea recta de que está óptimamente. En la parte de datos es donde ingresamos los datos esenciales del paciente que está en la incubadora. Por ejemplo, vamos al de mi compañero Camilo, la edad que se identifica por semanas. Entonces podemos poner, o bueno, semanas o días, depende. En este caso lo vamos a hacer entonces por días, que sería lo máximo 28 días, ya que es lo óptimo, pues lo óptimo no, la definición como tal de la etapa neonatal. Entonces pongámosle 12 días de vida. Seleccionamos el sexo masculino y el peso no lo podemos variar porque es el que ya indicamos acá en un inicio. Entonces guardamos el proceso de datos y nos regresamos acá para mostrarles una cosa que no es de la incubadora, pero como tal sería una evolución o se le puede decir un accesorio y una aplicación a la telemedicina mucho mejor. Esta parte junto con las gráficas que ya vimos estarían conectadas a una pequeña aplicación que pueden tener acceso las enfermeras, los médicos e incluso pues con autorizaciones y procesos en el hospital, los mismos padres puedan tener acceso a esta información para estar viendo pues a su hijo. Entonces tenemos los datos que ya ingresamos anteriormente y este es un indicador pues de alarma y temperatura que están directamente relacionados con la temperatura del neonato y la alarma pues con el alarma en dado que pase algo. Entonces si hacemos un ejemplo acá, variando la temperatura, podemos ver cómo esta varía y cómo la alarma en un estado que no es óptimo titilea, lo mismo pues está anclada la de arriba. Calibramos en este caso, cerramos y como último proceso tenemos acá este botoncito de Tools que en la vida real sería más como los documentos que tenemos al lado del equipo o pues ya como podemos ver acá códigos de barras o acceso a toda la documentación tanto legal como de información acerca de este dispositivo, de este equipo. Podemos tener datos técnicos que los pusimos acá los más relevantes, la calibración, mantenimiento, las herramientas y en este pequeño panel una pestaña pues con los ejemplos visuales de las herramientas más comunes. Ahorita abarcaremos más a fondo esto. Y la ficha técnica que es un código QR y que posteriormente también les mostraremos. Entonces podemos avanzar acá y le damos paso a mi compañero. Bueno, de los materiales y accesorios que provee la compañía Olidef con la incubadora, eh, trae un sensor de piel, un sensor RN, trae pues su cable de alimentación o la batería porque trabaja con corriente directa y alterna. Trae 2 unidades de fusibles de reserva de 2.5 amperios y una unidad de 10. Trae una extensión para cilindros de oxígeno, trae 2 cilindros de oxígeno, trae el kit de filtros de aire, trae 2 unidades, trae el fluxómetro para las válvulas de los cilindros de oxígeno, trae el certificado de garantía, el manual de usuario y las listas de asistencias técnicas, que las debe hacer un técnico autorizado.
Bueno, según el manual, el procedimiento de montaje de la incubadora RWT Olive microprocesada se hace primero, se le coloca el apoyo de la incubadora en una superficie plana y debemos asegurarnos de bloquear las 4 ruedas. Segundo, se coloca la incubadora sobre el soporte de apoyo. Esta se debe fijar que el lado de la cara de la cúpula quede opuesta a la cerradura de apoyo. Después, se fija el soporte de la incubadora a través de 2 pestillos de liberación rápida. Cuarto, se monta la barra de soporte intravenoso en la guía de la barra de la parte posterior de la incubadora y se aprieta el mandril. Luego se conecta el cable de corriente alterna a la alimentación y para esto debemos tener en cuenta y revisar que el toma de corriente con la que cuenta el hospital es de 3 vías, las cuales son pues el neutro, el tierra y de la corriente. La tensión debe ser de 127 y 220 de voltaje de corriente alterna. Sexto, que se gira el interruptor de encendido situado en el módulo de control. Este se hace pues para ensayar el equipo. Séptimo, se conecta el sensor RN, el sensor de piel al módulo de control y luego, posteriormente a esto, se pasa por los tubos de apoyo en el colchón. El octavo paso es la instalación de los cilindros de oxígeno. Estos se posicionan en los soportes de extensión que tiene el equipo y se traban con las grapas de cierre. Se fija la válvula de control reguladora de cada cilindro y se aprieta de forma segura con una llave especial que viene con el equipo. Luego se añade el caudalímetro y por último se conecta la manguera para medir el flujo. Ya mi compañero les va a explicar lo siguiente. Bueno, complementando la información pues, que dieron mis otros dos compañeros, cabe resaltar de que esta es una incubadora, o sea, lo que observamos en pantalla es una simulación, entonces digamos que acá tomamos algunos de los aspectos más importantes de la incubadora, como son los ventiladores, los tipos de conexiones y algunos botones y alarmas principales del panel de control. Obviamente quedan faltando algunos, pero pues a manera pues, de capacitación hacemos esto así de una forma, digamos, más compacta y útil. Igualmente, también hay que tener en cuenta de que no siempre se van a conectar las tomas de oxígeno, solamente si el neonato, si el bebé requiere o precisa de dióxido de carbono ambiental y este tiene que ser calibrado manualmente. Igualmente, esta incubadora requiere que se le agregue agua destilada en el depósito del suministro de humedad y debe ser programada dependiendo del peso del niño. Igualmente, para el mantenimiento que dijo mi compañero, es necesario también quitar los filtros de aire, cambiarlos, o sea, limpiarlos, hacerle correcto limpieza, que próximamente ya les vamos a hablar de eso. También hay que cambiar los sensores de oxígeno y limpiar cada una de las partes. Y obviamente la incubadora tiene que estar desconectada para realizar todo este ejercicio. Entonces, como podemos observar en el panel de control, tenemos algunos de los aspectos más importantes, más relevantes, como son los controles reguladores de temperatura, como la temperatura del cubículo, que es la que indica cuál es la temperatura total de la incubadora, la temperatura corporal del neonato, que arriba está expresada por el termómetro, en la parte superior de la cúpula, y la temperatura de la humedad relativa. También tenemos las alarmas de cuando la temperatura es mayor a 37 grados, menor a 37 grados, la temperatura del neonato, la temperatura de la humedad relativa, los indicadores, que tenemos dos tipos de indicadores, unos analógicos y otros digitales. Los digitales son los que se encuentran abajo de los potenciómetros, donde se varía para los niveles de temperatura, y los analógicos son los que se encuentran a mano derecha. Bueno, entonces ya cumpliendo el protocolo de limpieza, se tiene que tener en cuenta una serie de parámetros y de recomendaciones. Primero que todo, la limpieza de este dispositivo tiene que hacerse a diario y obviamente no tiene que haber ningún tipo de bebé ni neonato en la incubadora. El propósito de la limpieza es eliminar microorganismos y la suciedad para evitar
la posibilidad de transmitir infecciones de un niño a otro, ya que, o sea, puede que el niño esté en la incubadora y si por algún motivo se tiene que sacar, se tiene que retirar, es recomendable limpiar la incubadora con todos los protocolos e igualmente cuando la incubadora pase de un niño a otro. Entonces, ya para el procedimiento de la persona que vaya a realizar la limpieza del dispositivo, primero se recomienda que se haga un lavado de manos muy especial, podría ser el lavado de manos quirúrgico, y posteriormente se tiene que poner unos guantes de látex, ya que las manos no pueden manipular directamente así, pues el contacto de la piel con el dispositivo, tiene que utilizarse guantes, igualmente se tiene que utilizar un tapabocas. En la parte de herramientas, si abrimos esa parte, podemos observar las imágenes de las herramientas que se necesitan para realizar este ejercicio. Entonces ahí podemos observar los guantes, los tapabocas. También se recomienda utilizar paños para cada uno de los procesos de el desarme de la incubadora. Estos paños tienen que estar húmedos, ligeramente humedecidos, no pueden estar mojados totalmente ni totalmente secos. Se recomienda tener a disposición, ahí cerquita, un recipiente con agua y con jabón, el cual va a estar en contacto con el paño y se va a ir cambiando y limpiando constantemente. Se recomienda limpiar de adentro hacia afuera, observando la secuencia pues, de limpiaje. O sea, tenemos que empezar primero de adentro y se limpia la parte interior y después la parte exterior de la incubadora. Entonces, como podemos observar, en la cúpula, esta incubadora consta de una cúpula. Esta tiene una serie de seguros o de soportes. Aquí, pues, en la simulación no los colocamos, pero estas se colocarían donde están al lado de los ventiladores, en la parte inferior. Se supone que ahí irían unos soportes, bueno, por así decirlo, unas bisagras que están asegurando la cúpula. Estas se retirarán, se tendrán que levantar y se tiene que colocar la cúpula con mucho cuidado, ya que es una cúpula de cristal sobre una superficie desocupada. No se puede colocar en el suelo porque además de recibir virus y bacterias, puede sufrir algún tipo de daño o se puede quebrar. Entonces, en la parte donde está el neonato hay un colchón. Este colchón se tiene que retirar, el colchón viene con una funda, con un forro, entonces este forro también se tiene que retirar, se tiene que lavar este forro individualmente. El colchón ya como tal no puede mojar nada de eso porque pues, tendría virus o bacterias. Después se tienen que desbloquear, se tiene que retirar el lecho pues, de la cúpula, se tiene que limpiar ya la cúpula de parte interna, como lo voy a decir, se tiene que limpiar de parte interna hacia la parte externa. Después se tiene que retirar una cubierta en la que está soportado, o sea, la que recibe el colchón. Entonces, esta parte se retira una vez el colchón ya está retirado y también se procede a limpiarla con algo con jabón. Como si bajamos en el panel de control, ahí donde se supone que donde está la cajita de herramientas, ahí hay un módulo de control de aire, que son los filtros de aire. Se tienen que retirar también ese filtro, se tiene que limpiar igualmente con un paño ligeramente humedecido, con agua y con jabón. Esta parte no se desarma, se limpia exteriormente, ya que adentro es donde tenemos todos los componentes pues, electrónicos como tal. Y posteriormente para el montaje se requieren una serie también de instrumentos y de materiales. Entonces, si vamos otra vez a la parte de la imagen de las herramientas, podemos observar de que se requiere de un martillo, un destornillador, perdón, un martillo no, qué pena, un destornillador y un alicate para poder retirar los tornillos. Esta parte me faltó en la parte de limpieza, se tiene que primero utilizar estos dispositivos, un destornillador de estrella para quitar los compartimentos de la cúpula que no tengan grapas para poder limpiarla internamente. Se tiene que retirar o sea, la cúpula se tiene que volver a colocar, pero antes se tiene que colocar el colchón sobre la funda, se colocan
También se tiene que colocar la parte donde soporte, la parte que soporta el colchón se tiene que volver a colocar, se tiene que asegurar muy bien el compartimiento de aire, se tiene que volver a colocar ahí, se tiene que atornillar y por último procedemos a colocar la cúpula, asegurándola bien con las grapas. Bueno, ya como les mencionó mi compañero, las herramientas empleadas para el mantenimiento, encontramos pues primero que todo muy importante el lavado de manos, los guantes de látex, el tapabocas, el destornillador de estrellas y trabajamos internamente en el panel de control, como decía Camilo, el alicate de pinza, unas bayetillas, líquido con amonio o base de aldehídos especial, el cepillo de escoba y una mini aspiradora. En un protocolo de mantenimiento, pues la definición de mantenimiento es el que el personal encargado del mantenimiento de la incubadora está conformado por el ingeniero biomédico. Él es el responsable de todo ajuste o limpieza que se realice y es apoyado por técnicos y enfermeros que lo auxilian a su vez y adquirirán conocimientos. Les vamos a mencionar unos tipos de mantenimiento para la capacitación. Son el mantenimiento preventivo, ya les vamos a hablar de él, el mantenimiento predictivo, el mantenimiento programado, el planificado, el mantenimiento periódico, el correctivo programado, el mantenimiento de actualización y el mantenimiento productivo. Para este equipo, el manual nos brinda un plan de manutención periódica o un plan de mantenimiento preventivo en el que hacemos un test de estabilidad de la incubadora. Estos procedimientos se deben de hacer semanalmente o cada que se hace un cambio de paciente en la incubadora. Son unos sencillos problemas y pues para asegurar un buen funcionamiento de los principales elementos y alarmas del equipo. Se hace por una persona calificada o por los usuarios del equipo. Se hace un test de estabilidad de la incubadora en el cual se verifica la estabilidad de la incubadora intentando dislocarla con los frenos de las 4 ruedas accionadas. Se hace un test de la parte electrónica, se enciende la incubadora y se comprueba que todos los LED y las pantallas estén encendidas. Y ahí aparece en la pantalla la temperatura del aire, la versión del software y se entra en operación normal que muestra las lecturas de los sensores y la temperatura deseada en el panel de control que ya les hemos mostrado. Se hace una prueba de alarma en caso de una falla de energía, se enciende la incubadora y se desconecta el cable del toma corriente. Se comprueba si hay una indicación visual y audible de la alarma o si hay una falta de energía. Se hace una prueba de la carga de la batería. En esta se verifica la carga de la batería a través de la siguiente prueba. Se conecta a la incubadora y se selecciona el valor máximo de ajuste de la temperatura del aire. Se desenchufa el cable de alimentación durante un periodo de 10 minutos. Se verifica la oscilación del indicador de la carga de la batería y durante ese periodo la calidez de la incubadora debe permanecer activada. Si la incubadora permanece activada, hay una oscilación de hasta el 20%. Y si no se observan estas condiciones, se debe llamar a un técnico autorizado para evaluar el estado de la batería y su sistema de carga. En el plan de mantenimiento o periodo de manutención brindado por el manual, nos dice que cada vez que se utilice el equipo, se debe revisar el sensor de DRN, sensor de piel. Cada 2 meses se debe revisar el estado de la lámpara de iluminación auxiliar. Se debe realizar la revisión de cómo está el cerramiento de los portillos en caso de lubricarse o lo que se necesite. Se hace la abertura de tratamiento de las tapas frontales y laterales de la cúpula. Se revisa el estado físico del colchón. Se revisa el mecanismo de ajuste de altura del soporte de la incubadora. Se realiza la revisión de la traba de fijación de la cúpula. El mismo de ahorita se revisa el nivel de carga de batería que ya les mencioné. Se revisan los accesorios del sistema de traba del equipo. Se revisa el estado de los portillos y ajustes de la cúpula. Cada 6 meses se revisa el estado de la esponja de humidificación o si esta requiere cambio. Cada 12 meses se revisa los cilindros de oxígeno. Cada 12 meses se revisan las mangueras de oxígeno e humedad.
Cada 12 meses se revisan los anillos de oxígeno. Cada 3 meses se revisan los filtros de aire, se reemplazan, y también el filtro de retención de partículas. Las partes sustituibles de este equipo son la lámpara de iluminación auxiliar, la batería sellada recargable. Esta tiene una vida útil, según el manual, dice que es de 1 año, de 12 meses. La manguera de alta presión, los amortiguadores de soporte, los filtros de aire que se deben reemplazar cada 3 meses, el filtro de retención de partículas, anillos o rix de las válvulas de oxígeno, el manga iris se debe reemplazar cada 6 meses, el manga puño cada 6 meses también, el abafador de aire cada 12 meses, el pasatubo se reemplaza cada 12 meses, el colchón se revisa su estado cada 6 meses, igual que la espuma de humedades, la capa de colchón cada 12 meses y ya. Muchas gracias. Esta es nuestra capacitación de el equipo incubador. Bueno, compañeros, esperamos de que esta capacitación haya sido de su agrado y que hayan aprendido un poquito con ella. Muchas gracias.